Tangana folla sustancialmente menos que Frank Sinatra. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? O sea, no tengo elementos de juicio, pero así a bote pronto yo diría que sí. ¿Sí? Hombre, por lo menos en extensión temporal, Frank Sinatra igual estuvo, ¿qué? 60, 70 años follando. Claro, pero a lo que voy es al hecho de que, claro, la exhibición sexual de los Julio Iglesias, Dean Martin, el Rat Pack, o sea, la exhibición hedonista alrededor de el hombre follador, no sé cómo decirlo, del Don Draperismo, si se quiere decir, ¿no? Claro, es que no sé si lo sabéis, pero ha salido hoy una noticia no sé en qué medio, pero bueno, la persona que habla es Dafne Fernández, ¿vale? Dafne Fernández es una chica guapísima que salía en muchas series adolescentes. Que no hemos visto, pero bueno, que no, pero objetivamente es muy guapa, es una mujer muy guapa y tal. Y entonces ha sido recientemente madre, y entonces ella decía que su condición de madre, que la había destrozado y que entonces ahora ya se la desexualizaba y que se había convertido en invisible, ¿no? Y el hecho es que Jorge y yo, que estamos en algunos grupos de WhatsApp conjuntos, nos recordamos cómo en un determinado momento aquella onda que llegaba como una moda relativa al honor sexual de la mujer hablaba de la sexualización como algo malo. Correcto. Como algo perverso, como algo que debilitaba a la mujer. Y claro, yo me acuerdo que la reflexión de aquel momento y la mención que yo tengo puesta en Twitter es de agosto de 2019 fue cuando esta generación que está hablando de cómo las violenta y debilita la sexualización, porque eran eminentemente mujeres periodistas que vivían en la esfera pública y que entonces criticaban cómo se las sexualizaba, y yo decía, cuando se den cuenta, que llegará, de que lo jodido es que nadie te sexualice, o sea, que lo verdaderamente y evidentemente esta mujer en ningún caso está desexualizada, simplemente ha cambiado en unos leves grados su atractivo en cuanto si lo asocias simplemente a la juventud, ¿no? Pero lo llamativo es cómo la gente no se da cuenta de que en realidad esas cosmovisiones, o sea, son una serie de cosmovisiones que llegan a caballo de una nueva propuesta moral, ¿no? Es el woke, la nueva moral sexual, el feminismo, lo climático, sustituyen a paradigmas anteriores como el de Frank Sinatra, ¿no? Oye, en 1960 ser un follador y un crooner estaba bien. Y de repente llega una generación y te dice, no. Sexualizar está mal y ser un follador no lo tenemos claro. Estaría sometido a debate, ¿no? Claro, yo pienso en mí, ¿no? Y digo, oye, yo vivo en un PAU. Ahora en un chalet adosado con piscinuki. No se le puede llamar PAU de ninguna manera. Vives ahí en una cosa que está entre Móstoles y no sé dónde. En Getafe. Pero vivo en un chalet adosado con una parcelita, una piscina comunitaria. O sea, bien, clase media. 2 coches, ¿no? Una casa grande, ¿no? Claro, en 1960 eso es, bueno, progreso material. Está bien, ¿no? ¿No? ¿Sí? El sueño americano. ¿Pero es americano? Bueno, ¿me entiendes? Sí, pero la España del desarrollismo, o sea, la gente con Citroën, o sea... Sí. Yo he visto la casa familiar de tu madre, que era una cochiquera, una cochiquera en un pueblo de Cantabria, ¿no? Sí. Y aquí estamos, no pasa nada. Y ni tan mal. ¿Tú eres de...? León. Bueno, o sea... Progreso material, o sea, oye, y ahora estás en la City de Londres, ¿no? ¿Y vives en la misma casa en la que vivías en León? No. Bueno, mire, si yo te preguntara en 1960, tú dirías, bien, ¿no? Follador. O sea, Julio Iglesias, desarrollo, o sea, coches grandes, casas grandes, piscinas, desarrollo, ¿no? Y sin embargo, hoy... te dicen, no, eso es sexualización. Bueno, no es sexualización. Eso es excesivo consumo de recursos sobre el planeta. Bueno, a ver, hay modas. Pero también, o sea, volviendo al tema de Frank Sinatra,
No es lo mismo un follador elegante que uno elegante. Comparas Frank Sinatra y cómo le vemos con el bunga bunga de Berlusconi. Sí, pero ojo, que lo de Sinatra era bastante bunga bunga. Lo que pasa es que está romantizado por un halo de nostalgia y tal, pero bueno. Lo hacía mejor, era un tipo elegante. Ya, pero no sé yo si el trato de Sinatra en general con las mujeres era mucho mejor que el de Berlusconi. A ver, pero estéticamente podemos reconocer, si hablamos de la estética como una teoría de la belleza, que el bunga bunga es abiertamente desagradable, obsceno. O sea, ahí convenimos. Sí, ¿no? Es que venimos de una época que es muy rara y ahora que estamos en guerra, os quiero recordar que le hemos visto el pito al presidente de Checoslovaquia. En las fotos aquellas de la fiesta salía el pene erecto del presidente de Checoslovaquia. Claro, pero entonces... O sea, tú eres Putin y ves eso y dices... Te dan ganas de invadir Ucrania. No, pero volviendo al tema de por qué percibimos los mismos actos 50 o 60 años antes como moralmente buenos, como un telos, como un objetivo o como una aspiración razonable, y 50 años después como algo que no, que transgrede lo razonable. ¿Tú crees que es por el consenso suave que llamas? No lo sé. ¿Tú tienes algún tipo de teoría? Pues hombre, yo puedo hablar de lo climático, ¿no? Que es que lo acabas de inventar ahora. Y de hecho te iba a decir que lo sacaste hace un par de meses en otra grabación. ¿Con Isidoro Tapia? No, una posterior. Hablabas del consenso suave y hablabas del tema, bueno, pues todo. Y también lo climático. Yo creo que aquí hay que clarificar la semántica. Uh-huh. Porque yo creo que cuando hablas dices lo climático, no te refieres a, oye, esto del cambio climático es una patraña que no está metiendo. No, te refieres a determinados discursos de respuesta a una serie de políticas y tal, que tienen una agenda ulterior, ¿vale? El gretismo, yo lo llamaría más bien el gretismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ves cómo diseccionando la semántica, pues nos hemos acercado un poco más, porque de hecho a mí cuando oigo a gente como tú, que estamos de acuerdo en muchas cosas, decir lo climático para referirse al gretismo a mí me preocupa, porque esos consensos suaves a través de la semántica, si no se corrige, se hacen peores. Vale, pero entonces tú dices que hay una semántica que fija el campo de batalla, hablando en terminología militar. ¿Cuál es el territorio de lo climático y cuál es el territorio del cretismo? Que seguramente tú lo tengas mucho mejor definido. Bueno, lo climático es algo... O sea, si queremos ser no nos muy quedemos estrictos, atrapados. Yo creo que hay una interpretación que no es la misma. Vale, bueno, lo climático, si fuésemos puristas en lo semántico, sí, debería ser algo que se refiere a una realidad científica. Y punto pelota, ¿vale? Uh-huh. Está. Y los científicos están ahí y está bastante claro, o muy claro. Sí. Y luego está el tema de qué haces con esa situación científica. Uh-huh. ¿Qué haces? Y aquí tienes... De momento, lo único que hemos escuchado es, o principalmente en este país y en otros muchos países, ha sido el tema del gretismo. El gretismo es pues, un caballo de Troya de un discurso posmoderno pues, fundamental, abanderado por la izquierda, que vieron que ante una necesidad científica había que hacer cosas y dijeron, esta es la nuestra. Esto va a ser una gran oportunidad para introducir todas nuestras reivindicaciones acompañadas, puestas de apéndice en el paquete Uh-huh. de medidas que buscan corregir esta situación o adaptarse a esta situación. Y además, lo han hecho sin ningún tipo de disimulo. Yo siempre digo el mensaje de Naomi Klein, que es como Greta, pero en versión universitaria y que ha escrito libros, Uh-huh. y esta señora en un libro que dice, esta vez, this time is different, todo es diferente, dice, esta es la nuestra. Dice, vamos a meter aquí todo lo que tengamos porque va a colar seguro. Claro, pero digo, Jorge, ya sabes que me tienes que interrumpir si quieres hablar. Claro, el gretismo, que yo sí entiendo que en torno a una causa y a una verdad, mete un baúl por debajo, ¿no? Sí, es sí. decir, y mete un baúl ideológico del que hemos hablado mil veces, que es el decrecentismo, la renuncia al progreso material, es decir, la renuncia a que las generaciones venideras vivan mejor, que es una cuestión que a mí me pone en un dilema ético-moral en cuanto a la sociedad. Es decir, porque además, claro, yo parto de que vivo bien y de que mis hijos van a vivir bien.
Claro, esto es un poco como lo de... Bueno, claro, yo como ahora vivo bien y mis hijos viven bien, el siguiente que pare, ¿no? Bueno, espera, aquí hay que hablar de las generaciones y del progreso material. La izquierda de Frank Sinatra, vamos, industria y mecanización y planta de la FASA y la SEAT y Martorell. El problema de eso para la izquierda es que la izquierda en un momento determinado, cuando se plantea una competencia cuando había dos mundos, había dos esferas, que era la esfera capitalista y la esfera socialista, hay un momento en el que se plantea esa competencia, ¿no? Entonces, bueno, es el momento que tú dices de la industrialización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que la URSS va a producir no sé cuántas miles de toneladas de acero, etcétera. ¿Qué pasa? A partir de los años 60, a partir de Khrushchev, se dan cuenta que no pueden competir. Y el hecho de que la URSS no pueda competir significa que todo ese modelo de sociedad y todo ese modelo político no está en condiciones de competir con el capitalismo. Se ve claramente en los 80 cuando hay una fractura tecnológica y cuando hay una... Reagan plantea la guerra de las galaxias y tal, y la URSS está metida en Afganistán, no puede asumir los costes de todo lo que está haciendo, no tiene tecnología, sobre todo en computación, para asumir la competencia con los Estados Unidos y con el bloque capitalista, y se viene abajo. Se viene abajo porque al final la URSS, ¿a qué se dedica en los últimos 10 años? Pues a vender petróleo y grano. Eso es lo que... Y a recibir préstamos de Occidente. Entonces, la izquierda, en el momento en que no puede plantear un modelo alternativo de crecimiento porque no tiene la capacidad de competir con el modelo de crecimiento capitalista, pues tiene que plantear otras cosas. Lo que tiene que plantear es pues, lo que tú dices, ¿no? No, es que el crecimiento es malo. Es que con este modelo vamos a la ruina porque vamos a explotar el planeta y no. Claro, nadie ha destruido más su territorio que la URSS en la época de la industrialización de la URSS. Hay islas donde no se puede pisar. Claro, pero fíjate, yo a mí, por eso, cuando decías tú lo de los campos semánticos de separemos lo climático y hablemos del gretismo. Claro, yo hoy a un chaval de 2022 nadie duda que el gretismo está asociado a lo que llamaríamos una nueva izquierda, ¿no? A una izquierda de nuevos valores urbanos, cosmopolitas, que piensa como en un sujeto global, ¿no? Y donde dice, bueno, yo renuncio a esta idea del progreso material como un objetivo a alcanzar en favor de un decrecimiento y en favor de que todos vivamos con menos, ¿no? Claro, lo llamativo de esto es ese realineamiento. A mí me llama la atención porque no es anticapitalista exactamente. O sea, quiero decir, hay una parte del sistema económico capitalista que compra estos, o sea, que compra el gretismo. Bueno. No. Bueno, a ver, ellos dicen que parte del problema, la causa del cambio climático, es el modelo capitalista. Y eso lo he dicho Greta literalmente. Otra cosa es que, bueno, pues las posturas más suavizadas del gretismo hayan sido adoptados en lo que tú llamas la Españita Movistar, ¿no? Los consensos suaves. Porque es cierto que, bueno, hay una diferencia entre el gretismo radical, que incluye el decrecentismo, pero luego el consenso suave, que no incluye el decrecentismo, aunque, bueno, poco a poco vamos viendo más cómo se permea, incluye cosas como, por ejemplo, que llamo yo el mundo yupismo, donde hay contradicciones lógicas que nadie resalta. Isidoro Tapia, él mencionaba una hace tiempo, decía, no, dice, la izquierda, por un lado, es antropológicamente optimista. Dice, no, así, o sea, no hay fronteras. Y por otro lado es climatológicamente pesimista. Dice, bueno, o sea, que vamos a un mundo terrible, ¿no? De grandes desastres climáticos y las fronteras, pues no va a haber presión en las fronteras, porque las fronteras no importan, ¿no? Eso sí forma parte del consenso suave, ¿no? Que es un poquito más suavizado que el de Greta. Claro, pero mi duda es, lo que está debajo del gretismo es una impugnación del capitalismo. O lo que... digo porque para mí me parece necesario decir, oye, es que yo veo que hay una adaptación capitalista a un mundo donde, de alguna manera, las comunidades morales predeterminen que hay cosas que no se deben hacer. Es decir, al final no es el mercado el que va a definir determinado tipo de mapa de decisiones, sino que se va a decir, extraer carbón o quemarlo es malo. Y aunque el mercado pudiera proveer de energía barata o eficiente a las comunidades deben apartarse de esa energía porque
es malo para el planeta. Es malo y por lo tanto no se debe hacer. Y esa es una decisión que supera el ámbito capitalista. Es decir, vuelven a surgir unos nuevos dioses. Bueno, a ver, el principio de quien contamina paga no es un principio, no es un principio, ese es otro. No es un principio opuesto al sistema capitalista, ¿vale? Sí, pero net cero. Bueno, o sea, no es quien contamina paga. Tú planteas la pregunta de si las emisiones de gases de efecto invernadero es contaminación o no. Es contaminación lo que crea externalidades negativas. Y esto viene del derecho romano. O sea, no hace falta... O sea, no hay que irse al IPCC de las Naciones Unidas. No. Esto, digamos, es casi ius naturalis. Entonces, claro, el problema que hay con el tema de las gases de efecto invernadero es que es una contaminación que es invisible. Entonces, hace falta una cierta confianza y comunicación de la realidad científica. Pero yo creo que lo que te planteabas, volviendo a la semántica, no es tanto... el gretismo o capitalismo, no, sino que hay un gretismo, que estamos de acuerdo en él. ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué hay como opuesto al gretismo? El problema es que de momento no ha habido nada. Y es aquí donde de repente, tú ya me conoces, soy un chico de León, voy a la City, pues pasan los años y monto con unos socios una empresa que gestiona fondos, que invierte en renovables y estas cosas, y un día me digo, joder, yo de izquierdas no soy, ¿vale? Pero estoy en el tema verde. Y por otro lado... Soy de no izquierda. Soy de no izquierda. Que suele ser y milito en la no izquierda. Que suele ser que soy más facha que el chaleco de Franco y no pasa nada. Pero no pasa nada. Vale. Y yo también digo... Bueno, antes hacía una cosa que Jorge me recordara, que era... Antes de decir una cosa muy de derechas, decía... Vengo de una familia de izquierdas, pero bueno, tú vienes de León. ¿No eres de izquierdas? Y cuando llegaba a España, y digo, no, yo estoy en el tema verde, pero no soy de derechas, la gente me mira, bueno, pues qué raro, ¿no? Porque la gente que es verde es una sandía. ¿Pero es raro? Estadísticamente, o de modo... O sea, yo creo que se percibe como tal. Luego hablamos de la realidad, pero se percibe como tal. Se percibe el mito de la sandía. Es verde por fuera, rojo por dentro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puede ser verde si por dentro no es rojo? Claro. ¿Vale? Entonces... Eso hay que explicarlo, porque en otros sitios no ocurre así. Los británicos son bastante verdes y al mismo tiempo, pues, sobre todo azules, pero también los hay rojos, ¿no? Pero entonces, vamos a hablar de esto a nivel histórico. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver, el movimiento conservacionista, ecologista, la idea de conservar tu entorno, ¿no? Y de no transformarlo bajo una pila de ladrillos. Sé que parece como que hablo de una cosa como muy romántica y dickensiana, ¿no? De la economía triturando un bosque y tal. No, pero en realidad es una idea sustancial del conservadurismo clásico. Es una idea conservadora. O sea, quiere decir, en la revolución industrial, los que se oponen a los economistas y los que se oponen a la industrialización, en muchos casos son conservadores, ¿no? Está el poema de los Dark Satanic Mills. Sí. Cuando habla de Jerusalén, cuando dicen esta tierra de Inglaterra, estos molinos satánicos, y son los molinos de la revolución industrial. Claro, pero es que el conservadurismo, por eso tú decías, a mí también me pasa con la familia, por ejemplo, o con cosas que yo veo como súper transparentes que son, pero si los fundamentales te llevan a pensar esto, ¿cómo es? O sea, ¿en qué momento esto gira, no? Y yo creo que se puede explicar de manera, o sea, cuando uno se para 5 minutos, como vosotros habéis hecho, y ves el hilo histórico, tiene sentido. O sea, de 1989 al 2008 hay una renuncia por parte del espectro de no izquierda a construir fundamentales ideológicos, causas, defender valores o intuiciones morales sobre lo que sea, en base a algo que no sea el mercado, que hable el mercado. Es decir, y esa renuncia descapitaliza intelectualmente una parte fundamental para poder construir esto que dices tú. Oye, pero ante este reto nosotros ¿qué proponemos? Joder, porque tendremos que decir algo. Es decir, no. Y entonces, claro, ¿qué sucede? Esto que dices tú, que sí que yo creo que es muy específico de España. Porque esto es lo que seguramente, cuando hablamos antes de venir, más te llama la atención, que es decir, oye, ¿tú sabes que hay organizaciones ecologistas en Europa que son de derechas? O sea, que no es una cosa... O sea, que no todo el mundo es Greenpeace, ¿sabes? O sea, y que, claro, tú hablas de ecologistas en España y ves
bueno, pues a gente de Izquierda Unida, ¿no? Y tú dices, oye, no, que en muchos países de Europa el movimiento ecologista es un movimiento vinculado al mundo conservador. Siempre tienen como nombres raros. Sí, sí. Yayo, Yeyo, Toto, Tito. No hay nombres normales. Bueno, claro, o sea, Luis Quiroga, financierito de la City, ecologista. España chirría porque ha habido una renuncia, como tú dices, de la no izquierda, y por otro lado ha habido un oportunismo muy bien jugado para manipular, monopolizar la narrativa, no manipularla, monopolizarla por parte de la izquierda. Uh-huh. Mi compañero de fatiga, Tony Timonel, dice que esto viene de la época Zapatero, cuando se fraguó la guerra cultural, y que antes de hecho, las percepciones de los ciudadanos, hubo un CIS antes de Zapatero, y esto me lo contaba alguien que tuvo responsabilidad de gobierno con los gobiernos de derecha de entonces, veían que el Partido Popular de entonces era un partido que hacía mucho por el medio ambiente. Y hoy esa percepción no la encuentras ni dentro de los propios votantes del Partido Popular. Bueno, pero Luis, hay un hito antes, yo creo, que es interesante y que viene muy a cuento con las cosas que están pasando esta última semana, estos últimos 10 días. Que es que la URSS en un momento determinado empieza a financiar movimientos antinucleares en Europa, porque cuando se van a instalar los misiles Salt en Alemania y cuando, bueno, evidentemente, y luego posteriormente, incluso después de caído el muro, cuando se trata de intentar capar las capacidades nucleares de Europa, pues, o el fracking, que también podríamos hablar de las campañas que se han hecho. Tú ibas por España y había campañas con el fracking cuando la gente no sabía lo que era el fracking. ¿Y esto quién lo paga? O sea, ¿esto de dónde sale? A mí me gustaba mucho lo de la URSS, o sea, bueno, la URSS y ahora Rusia, o sea... ¿Te acuerdas de las marchas a Torrejón? Sí. ¿Eh? Bueno, si tú te vas al libro Rompiendo Cristales de Ibarra, que es el expresidente de Extremadura, él habla cómo el conflicto que montan con el gobierno central para impedir la construcción de la central nuclear en Extremadura, él dice, no, lo hicimos única y exclusivamente porque así demostrábamos lo que era una comunidad autónoma. Entonces, como no había identidad, sabéis que de Peñaperros para abajo la identidad es provincial como mucho, o sea, tú eres de tu pueblo y como mucho de tu provincia, y que la identidad autonómica no existía. Él explica que cuando se montó en la primera comunidad autónoma de Extremadura, después de salir elegido, la comunidad autónoma era su chofer, su secretario y él. Y un maletero lleno de papeles. Esa era la comunidad autónoma de Extremadura, ¿no? Y entonces explica cómo... Por eso que de repente toda aquella articulación contra lo nuclear en España se creaba como instrumentalización política, ¿no? Bueno, si quieres hablamos de Lemoniz. Entonces, de claro, José María Radian. Pero es llamativo porque eso ha impedido, una visión razonable a largo plazo sobre cuál es la visión. Yo, por ejemplo, he estado este fin de semana pasado en Granada, en Cambril, en un pueblo. Un saludo a Armando y a su familia que me acogieron allí en un cortijo de manera maravillosa. Y ahí estaban, pues, el cortijo, no sé qué más. Y había un debate entre dos, que eran los que defendían el río, y luego el cortijero que tenía que necesitaba regadío y tal. Y era un diálogo sobre cómo se conserva el pueblo Cambril alrededor del río Cambril, los trasvases, las visiones de fondo, ¿no? Sin embargo, en España yo creo que nunca ha habido esa visión de fondo de la que vosotros habláis, ¿no? De decir, oye, todo es incidental, todo es circunstancial, todo es en el momento, ¿no? Y claro, falta a veces como una articulación más aposentada, o sea, además de decir, oye, pero ¿cuál es la visión? Vamos a decir, desde un punto de vista conservador. Que yo sepa, el paper que os he leído a vosotros, no os llamáis oikos. Bueno, o sea, sí, es que te explico, yo ahora fumo icos. Entonces, claro, estoy con el oikos-icos, o sea, para que lo sepas, vosotros habéis montado el primer lobby, asociación, plataforma conservadora ecologista. Corrígeme cuando me equivoque. Correcto. Y se llama Oikos como el yogur. Oikos como el yogur. Ya me explicarás luego ese nombre de dónde sale, pero bueno. La cuestión es que si tú quisieras crear un posicionamiento político para algo que te llegara al Congreso de los Diputados y dijeras, bueno, voy a leer de la postura conservadora ecologista, yo creo que está
una cosa que se reeditó, que prologó Quintana Paz sobre el pensamiento verde de Scruton. Sí, Scruton tiene cosas. El Scruton. El paper vuestro. Y Miguel Delibes. Porque, o sea, quiero decir, es que es como, oye. Y Heidegger en bombachos en la montaña. No, bueno, en España hay poco, hay más en otros sitios. Yo creo que, o sea, el problema fundamental, todos los ejemplos que dices de Lemoniz y tal, son ejemplos de que no hay un debate respecto de esto. Lo mismo que hay un debate en cualquier debate electoral sobre pues, desempleo, políticas sociales, tiene que haber uno bueno, de buena calidad sobre el tema medioambiental. Hay múltiples dificultades. Una es que es un tema complejo que mucha gente desconoce, porque lo vimos con el tema de las macrogranjas en lo de las elecciones de Castilla y León. La mayor parte de la gente vive en las ciudades. La gente que en las ciudades no tiene ni idea de cómo funciona el campo y el medio ambiente, porque lo que hacen es se levantan por la mañana, cogen el metro, van al trabajo, recogen a los niños, ven Netflix y se van a la cama, ¿no? Entonces, con esa tienes una interacción con el medio natural muy escasa. Por eso la gente del campo lo suele entender mejor y hay tanta incomprensión. El segundo problema es que hay un oportunismo bien organizado de la izquierda. Pues voy a poner un ejemplo paradigmático. Hablabais antes de Alemania y el tema de las nucleares y demás, ¿vale? Dentro del mundo de los inversores en energía, nosotros tenemos un término para lo que han hecho los alemanes apagando nucleares. Lo llamamos un crimen climático, ¿vale? Porque apagaron los nucleares y aumentaron las emisiones. O sea, un desastre, justo lo contrario que tenían que haber hecho. Mientras que esto, ha habido una serie de papers en el mundo así de las inversiones y tal. Mientras que esos papers circulaban, me llegaban fotos de anuncios en las calles de Berlín de una madre con 2 niños. Y había una pregunta en alemán, no sé si la habéis visto, ¿vale? Que ponía, vale, te lo mandé efectivamente, que ponía diciendo, bueno, amor o crimen climático. Claro. ¿Vale? O sea, esto, cuando te encuentras con un sustrato donde la gente no entiende los datos y no entiende la realidad, es un sustrato muy fértil para esta desinformación. Por eso es tan importante que haya voces. Y oikos, que el nombre viene de un término griego que significa patrimonio, hogar, pero también significa entorno medio. Nos parecía, bueno, hay mucho escrito sobre esto. Scruton, que es un filósofo británico, escribía sobre ello y tal. Nos parece que es muy adecuado porque desde el punto de vista conservador, tú lo que quieres es conservar tu patrimonio en sentido amplio, que incluya tu familia, incluya tus valores y tu tradición, pero también incluye tu medio. Entonces, si aplicas la perspectiva conservadora como prisma de valores, la conservación de tu medio es algo que deberías proteger por consistencia intelectual. Bueno, de hecho, estoy pensando que el gran introductor del pensamiento ambientalista o de la... Dime que vas a hablar de la red de parques naturales. Bueno, también. Pero bueno, aparte de que, por supuesto, la red de parques naturales son iniciativas de las élites, como... las élites conservadoras. Sí, el que se inventa el parque, el primero, que es el de los Picos de Europa, es el parque el Pedro Pidal. Exactamente. Pero el gran Pedro Pidal. Marqués de Villaviciosa. Exactamente, digo, pues a ver si la gente va a pensar que era un... O sea, eran marqueses, o sea, que es nobles. Pero es que el gran introductor a nivel popular del ecologismo en España es Félix Rodríguez de la Fuente. Y la filosofía de Félix Rodríguez de la Fuente no es una ideología, digamos, de izquierdas. Es un señor conservador. Félix Rodríguez de la Fuente no es un hombre blandengue. No, es un señor de Poza de la Sal que iba con los paisanos allí a cazar el lobo. Lo dejó un día, miró al lobo y dijo, ¿y este por qué le vamos a pegar un tiro? Bueno, hay que decir aquí, y aquí, este es el tema, ¿no? Por ejemplo, el debate sobre el lobo, que es un debate que a mí me apasiona como asturiano y por haberlo debatido tantas veces. La gente en la ciudad no tiene ni puta idea del lobo, ¿vale? O sea, ni puta idea. El lobo que estuvo a punto de ser extinguido por la acción humana del hombre en la península ibérica, lo salva la acción de concienciación social y de construcción del deber ser comunitario de Félix Rodríguez de la Fuente, y esto es así. Y a partir de ahí, pues no hay que matar al lobo. Y no hay que matarlo, y es una especie en peligro de extinción. Hasta que llega un momento que, claro, es un lobo, es un depredador. En cuanto le das 2 kilómetros, el tío, produce repoblación. Y entonces, claro, llega un momento que hay tanto lobo en la montaña que presiona al jabalí
Y el momento último de todo esto es y aparece un jabalí en el centro de Oviedo en un parque infantil. Entonces, ¿qué sucede? Que sorprendentemente, como el discurso no se equilibra desde una cierta consistencia intelectual de decir, oye, Delibes, ¿no? Delibes, o sea, es imposible que alguien que haya leído al Delibes no crea que esa persona amaba la naturaleza y quería conservar su entorno. Y sin embargo, cazaba. Entonces, es raro porque como no hay un debate consistente intelectualmente que diga, oiga, se puede ser pescador, no esquilmar, conservar y disfrutar de la naturaleza, se puede ser cazador. Porque hay una confusión, perdona, entre dos cosas que no tienen nada, bueno, tienen que ver, pero que son evidentemente distintas, que es el medio ambiente o el ecologismo o la idea de conservacionismo y ser animalista. Es que son cosas distintas. Si tú eres animalista, tú puedes tener perritos en casa como tengo yo. O puedes tener hámsters, o puedes tener... Y eres animalista. Bien, si tú eres un ecologista radical, ¿cómo coño vas a criar animales de compañía que son carnívoros? ¿Qué uso de los recursos es ese? Bueno, algunos intentan hacerlos vegetarianos, sí. Pero bueno. Sí, o sea, es torcer. Pero fijaros cuántos huecos hay. Los animales, la caza. ¿Por qué? Porque también es verdad que el espectro que se debería haber dedicado durante 30, 40 años a pensar estas cosas, dijo, a mí cualquier propuesta verde me parece una gilipollas. No, tío, no, o sea, no seas cateto. O sea, quiero decir, o sea, proteger el cauce de un río... O sea, no sé, a mí me parece bien. O sea, quiero decir, y hay una intuición moral sobre la que desarrollar todo un pensamiento alrededor de esto. Y además, y que es lo que a mí me parece más esencial, es que no lo puedes negar como realidad. Es que no, quiero decir, no existe algo así como una no propuesta. O sea, tú vas a acabar teniendo una propuesta, la que sea. Y en esta realidad, que ahí es donde vamos a acabar, porque quiero que lleguemos a la parte mollar, es, claro, tú no tienes propuesta. Y entonces te ponen por delante el gretismo y una serie de medidas extraordinariamente ambiciosas que yo no he visto que se llegasen a votar en ningún sitio respecto de los consensos suaves respecto de la transformación económica de España. Es decir, no, esto es así porque se dice en plantilla que tenemos que ir hacia aquí. Hombre, a mí me genera dudas profundas, democráticas, el hecho de que a mí se me diga por cojones, esto tiene, no digo el consenso climático, sino cuál es la respuesta del modelo económico a ese consenso, ¿no? Y acabo. Y que la pretendida inamovilidad del curso de la historia, que eso es también muy de la izquierda, de esto va a ir por allí, acaba el día que en Kiev cae un bombazo y de repente lo que era inevitable ya no lo es. La globalización que era inevitable ya no lo es. Las rutas comerciales ya no lo son. El gasoducto Nord Stream 2 ya no es inevitable. Y el apagón nuclear ya no es inevitable. Ya no es inevitable. O sea, todo al final... O sea, por lo tanto, claro, si tú eres constantemente accidentalista, el problema es que no tienes una trayectoria. Porque si ahora mismo fuésemos... O sea, como vamos moviéndonos así y no hay una propuesta global de decir, oye, no, pasado mañana tenemos que transformar el modelo económico completo porque ya se acabó el diésel, se acabó el carbón, se acabaron los nucleares y son tomolinos. Y paradójicamente, que esto lo decía Arturo, lo de Ucrania ha hecho en dos movimientos dos cosas, por lo menos en mi cabeza. Es, uno, a corto, esto se va a parar. O sea, todo el tema de lo verde, todo el tema de lo inmediatamente lo concreto de hoy. ¿Por qué? Porque hay una circunstancia que va a aparecer por delante que se lo va a llevar todo, pero a medio plazo lo convierte en inevitable. Ahora sí. O sea, no sé si me ahora sí es inevitable. Sí, no. Esto vamos, dejando de lado Oikos, que como he dicho antes, mi negocio son las inversiones en renovables, estas cosas, pues todo el mundo está de acuerdo en que la autonomía, independencia energética ahora mismo es impepinable. Y es algo para algunos que todavía quedan. Pero volviendo al tema económico, a ver,
aquí hay dos lados. Está el lado de los costes y el lado de las oportunidades. Por el lado de los costes hay un error de concepto, que es la velocidad de la transición. Está por un lado Greta, que está diciendo, mira, esto es una emergencia climática y es una alarma y revolución, bueno, pues la libertad guiando al pueblo, o Greta guiando al pueblo. ¿Te puedo decir una imagen? Es una niña apocalíptica. Vale, bien, pero no merece la pena que hablemos de eso. Pero no es un ser político, es un ser religioso. Sí. Bueno, la niña apocalíptica es una figura a lo largo de la historia repetida. Es una niña que habla por boca de lo que le va a suceder si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Vale. Dicho lo cual. El libro de Revelación, vale. Sí, entiendo, es una niña apocalíptica. O sea. Entiendo. Entonces, como es un apocalipsis, hay que hacer cosas ya, o sea, antes de ayer, ¿no? Y la velocidad de transición es algo que no se puede discutir. Nosotros hicimos una encuesta, la primera cosa que hicimos en Oikos fue una encuesta a nivel nacional sobre actitudes de los españoles sobre el medio ambiente y cómo encajan con sus preferencias políticas. Lo primero que salió es que lo del negacionismo, escepticismo climático es una cosa bastante residual en España. ¿Vale? Pero lo que estaba muy claro es que hay opiniones muy diferenciadas sobre cómo se debe afrontar la transición. Y mientras que hay un lado que te puedes imaginar que igual es ideológicamente, que dice, no, emergencia climática, el otro dice la transición ordenada. Porque las cosas por orden. ¿Vale? Entonces, la gente de orden. Vale, gente de orden. El rajoyismo. Gente de orden y de ley. Entonces, las cosas ordenadas, las cosas ordenadas cuando quieres llegar a algo en el 2050. No vengo a atacar a Sánchez, vengo a ganarlo. Oye, perdón, es que son muchas cosas. Es que, a ver. O sea, vale, pero tú me has entendido, ¿no? Sí. La velocidad de la transición. Si tú quieres llegar a un sitio de ir de A a B y quieres llegar a B en el año 2050, pues hombre, pues tienes una serie de tiempo, es ir poco a poco, ¿no? Y en otros países han dicho, sí, mira, vamos a cambiar la fiscalidad del gas y de la electricidad, pero lo vamos a hacer no noche a mañana, mira, vamos a subir X% en 5 años, otro X entre otros 5 años y poco a poco. Y se ha hecho un pacto de Estado y se ha hecho. Eso es un hecho con el Reino Unido. Perdón, esto es una estrategia que la vez que yo lo vi mejor es lo de José Mota diciendo cómo se invade Portugal y es de a poquitos al merme. O sea, es... Bueno, cómo se cocina la rana, ¿no? Sí, o cómo... bueno, claro, o sea, José Mota decía, oye, tú tienes aquí el hito que separa España y Portugal. Y entonces tú llegas un día y haces así, ¿no? Y lo vas moviendo y al final te quedas Portugal. O sea, quiero decir, o sea, al merme poco. O sea, y así se hacen las cosas. Me contaba un ejemplo de esto. Me dice, Luis, ¿te acuerdas de los videoclubes? Los videoclubes han desaparecido. ¿Alguien ha dicho, oye, ayudas para rescatar el sector de los videoclubes? No, porque han desaparecido en 20 años. Primero que si las descargas, el torrent, ¿os acordáis del torrent? Luego que si los manteros... Esto se está volviendo muy boomer, ¿eh? Vale, bueno, me has entendido. Bueno, pues nadie... Que la gente entienda, antes, o sea, como con el porno, la gente, o sea, tenía objetos físicos con los que se masturbaba. O sea, quiero decir, no... Se abría, era como una caja de plástico que se abría. O sea, la gente, o sea, tenía revistas y películas, y entonces tú te llevabas, quiero decir, es que era muy curioso, te llevabas físicamente la película a casa, te cobraban, no sé, 2 euros, ahora diríamos 2 euros, 2 euros y medio, y cuando volvía, como la devolvías con retraso, pagabas 10. Y entonces, y luego a veces te decían, hay que devolverla rebobinada. Vale. Volviendo, el otro error de concepto es sobre si esto es una oportunidad. Y las o fábricas no. de cintas de VHS, porque ahí había gente. Sí, bueno, pues. De la Kodak. Claro, sí, o sea, aquí seguramente habrá un paisano de 60 años diciendo, joder, y la de veces que yo. O sea, quiero decir, un tío que lo montaba. Y lo distribuía. O sea, había una furgoneta que llevaba las pelis. Nada, están todos poniendo fibra óptica. Pero pero que es justo el ejemplo de lo que voy a decir ahora, la oportunidad, ¿vale? La oportunidad empresarial. Hay una cosa que me llama la atención, yo como empresario que bueno, pues hago inversiones en lo verde, que es que la mayor parte de la gente no está al tanto de la gran oportunidad de negocio que hay y cómo el sector privado ya va por delante de los políticos y por delante de la opinión pública. Y sector privado no hablo de grandes empresas, de Iberdrola, Españita, Movistar y demás, no hablo de una gran generación que hay de emprendedores. Yo estuve en la COP. A ver, yo tengo que hacer aquí una coda, como si me estuvieras hablando de los NFTs, y a mí la inversión sostenible y verde me parece el gran esquema de fraude internacional
similar. O sea, esta es mi postura, seguramente esté equivocado, pero creo que es un gran esquema de fraude internacional parecido al que hubo con la subprime. Bueno, vamos a ver, yo creo que te refieres a una cosa muy concreta. Dicho lo cual, como sé que es una cosa que afecta a tu trabajo, jamás... No, pero no, bueno... O sea, yo creo que lo que estamos haciendo es colocar cosas así, luego le ponemos una caja y un sello y decimos, aquí dentro, todo verde, green, que ni te lo crees. O sea, es net cero. Y si lo abres... Dices, oiga, pero ¿cuándo ha sido net cero la motorización de tractores? No, porque es que los estamos utilizando para... Bueno, a ver, lo cual, respeto, Pero o sea... hay un elemento de greenwashing, pero no es a lo que me refiero. Yo no me refiero al tema ESG verde y tal, ¿no? Me refiero... El performance, me refiero a la innovación que se está viendo. Sí. Yo estuve en la COP, en Glasgow, ¿vale? Y bueno, pues como estaba Glasgow... Aquí la montó Iberdrola, mientras contrataba a Villarejo. Dicho con lo cual, desde el respeto a tal. Digo, porque la nueva moralidad asociada a esto, a mí es una cosa que sabéis que me incomoda, no quería ponerlo encima de la mesa. Dicho lo cual. Bueno, ahí estaban los representantes de gobiernos, estaban los periodistas y tal, y como estaba petado Glasgow, no había hoteles, pues estábamos todos en Edimburgo y cogíamos el tren, el COP Express por la mañana, que son 45 minutos. Íbamos 800 tipos en el tren, todos con nuestro colgajo y tal de My Name is Joe, ¿no? Sí. Y bueno, la gente empezaba a hablar. Y eran todos emprendedores, pero emprendedores de negocios de todo el mundo, con una demografía que te puedes imaginar entre 20 y pico y 40 y pocos, que hacen negocios que no tienen ningún tipo de subvención. Y que están creando cosas nuevas, que es un software nuevo para hacer historias de captura de carbono, que si una forma de reciclar colchones en Pakistán, etcétera, etcétera. Y esto antes no existía. Y esto van a ser... O sea, no hay modelo de IPCC, de emisiones, que te capture esto. Esta innovación es algo que nos debería hacer ser muy innovadores y que va a tener un efecto sobre el medio ambiente mucho más positivo que cualquier dirigismo que estamos viendo desde arriba. Vale, entonces, vamos a ir ahí. O sea, digitalización, por ejemplo. Claro, yo entiendo, ¿no? El criterio de la Unión Europea, hay que dirigirse a algún sitio, tenemos que liderar algo, todo este rollo de ahí estoy perdiendo mi sitio, necesito esto. Vale, me voy a hacer verde. Perfecto. Voy a liderar la industria verde, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Perfecto. Claro, yo me llevo mal con la turra. O sea, quiero decir, la innovación, bien. Que la gente gane perres, bien también. O sea, siempre he estado a favor de que la gente gane perres. Pero de que la gente me dé la turra, estoy muy en contra. ¿Por qué? Pero hay una cosa fundamental, que el fenómeno de Greta, que efectivamente es un niño apocalíptico, es una aparición, es una Juana de Arco, es una cosa de estas, pero es que la turra no es la turra es lo fundamental del asunto, porque ellos te dicen, es que sin turra no hay conciencia y no se cumplen los objetivos sin yo no te doy la turra. Yo es que niego eso. No, yo también. Creo que lo bueno, por sistema, a pesar de que no creo en la justicia cósmica, sí que creo que la gente cada vez tiene coches más seguros, que consumen menos, que son más eficientes. No, pero es lo que ha hecho Luis. O sea, que hay unos señores que se meten en un tren y se chupan 45 minutos y tal, y van a presentar un proyecto porque creen en el proyecto y porque creen que le van a sacar pasta al proyecto. Y que es bueno eso. O sea, lo que a mí me gustaría es que una vez que llegue el backfire de todo este gran esquema turresco absolutamente insoportable... Porque además, perdona, es que democráticamente y filosóficamente, desde cualquier punto de vista, esto de que hay una turra y unos objetivos... Oiga, ¿quién ha definido los objetivos? ¿Quién define la turra? O sea, ¿esto de dónde sale? ¿Hay solo unos objetivos? ¿Por qué solo puede haber esos y no otros? Yo, sobre todo, el día que dije stop fue cuando hubo una carta de un súper multimillonario... que se gana la vida mejorando el performance de las inversiones, en donde el texto no era me voy a forrar haciendo esto, sino el compromiso net cero, Y dije, oye, vamos a ver, esto va a tener un backfire. O sea, vamos a tener un retroceso en todo esto porque la presión es tan fuerte que va a acabar petando. Deberían que, cuando eso pase, que pasará, porque toda moda tiene una reacción, debería quedar algo sólido. Y ahí es donde yo creo que, oye, que la gente se lance a crear pensamiento consistente intelectualmente, que haga propuestas. Oye, generar patentes, pues una patente. Que mejoren la organización civil de esto. Es decir, y lo digo sinceramente, porque es que uno de los problemas que tenemos hoy en España concretamente es que no hay organización civil en este espectro.
O sea, que la gente se tiene que lanzar a decir, oye, que tú no te identifiques con los valores de la izquierda no implica que no tengas que defender estas cosas porque las percibes como una intuición moral respecto de lo que es correcto y verdadero, ¿no? Y lo último, que esta es la última pata y ya tendremos que acabar porque nos quedan 5 minutos, es la gente de no izquierda no le puede seguir pidiendo esa responsabilidad exclusivamente a los partidos políticos. O sea, la creación de pensamiento consistente intelectualmente no se puede descansar en las organizaciones políticas que a lo que están es a presentarse en las elecciones y ganar votos. Tú tienes que llegarle con propuestas. Porque además, si tú como sociedad civil no estás pidiendo nada, si tú no estás ejerciendo una presión en un sentido determinado, un partido conservador o un partido de centro-derecha, ¿qué va a hacer? Pues coño, cojo la Agenda 2030, cojo lo que me dan hecho y para adelante. Claro. Y corres el riesgo de que asuman pues, algunos de los elementos perniciosos del consenso. Claro. Entonces, yo ahora te diría, Luis, la parte verdadera que crees, dejemos de hablar de lo que hace mal la izquierda ahí. Oye, ¿por qué hay que defender esto? O sea, ¿por qué hay una parte consistente intelectualmente que merece la pena ser defendida en el espacio público y concretamente en España? ¿Vale? Y va a haber 2 preguntas últimas. Os las adelanto porque ya sabéis cuáles van a ser. Si mandaríais a mis hijos a defender con su cuerpo de Carmen, Maniel y Adrià las Islas Canarias, añado la coda, o Ucrania, ¿vale? Y una película, una música, un libro, una obra cultural, un dispositivo cultural que hable de la conservación, el medio, el hogar y todos estos temas de los que hemos estado hablando. Pero esas 3 preguntas, la primera es, oye, ¿qué partes son verdad que hay que defender hoy en España en relación al ¿Cómo lo llamáis? ¿Ecologismo? Pues decimos propuesta medioambiental alternativa, pero nos llaman conservacionistas. Y me quedo con eso. Conservacionistas. Conservacionistas. Vale, pues mira, lo primero te digo que lo que está claro es que el amor al medio ambiente, y amor es una palabra que se usa poco, debería usarse más, no es ni derechas ni de izquierdas. Es una expresión del alma humana, lo decía Delibes. O sea, el hombre, desconectado de la naturaleza, pierde su condición humana. Y luego puedes tener un debate sobre cómo se afrontan los problemas. Y obviamente va a haber diferencia de opiniones. Yo cuando quedo con mis amigos ecologistas de izquierdas, estamos de acuerdo en los diagnósticos de muchos problemas, pero bueno, pues ellos quieren más Estado y yo creo que la innovación va a tener un papel más importante. Entonces, a nivel, no de la izquierda o no izquierda, a nivel de España, es un debate que es necesario y ausente. Entonces, nosotros queremos ayudar de una forma muy modesta a que exista ese debate. ¿Te respondí la pregunta? Sí. ¿Mandarías a mis hijos a defender las Islas Canarias? Me acordé de ti el otro día porque estaba leyendo la historia de un ucraniano que vive en Hospitalet y que se ha subido una furgoneta, se ha ido a Ucrania y decía, o sea, lo justificaba con lo siguiente, decía, es que tu país es como tu madre, cuando te llama hay que ir. Yo, que vivo en Londres, no, entre Londres y Madrid, pero que vivo en Londres, te lo voy a hablar con mis amigos de Londres, oye, si pasas esto en España, daríamos un beso a nuestros hijos y diríamos, espera mi cariño, espero volver, voy a defender a España. Yo creo que algunos de nosotros, o sea, muchos de nosotros lo haríamos en una situación parecida. Y la película, hay que diferenciar 2 películas. Una, que es una película muy divertida, es sobre el ecoterrorismo. Es una película de Islandia, se llama La mujer en guerra, Woman at War, y es una tipa que básicamente sabotea en su tiempo libre, es una pacífica, inofensiva directora de coro en Reykjavik y sabotea instalaciones industriales. La película, merece la pena verla, la recomiendo, tiene un problema, que es intelectualmente incoherente, porque Islandia, su producción de energía es geotermia, que es renovable. O sea, no estamos hablando de petróleo, ¿vale? Pero es divertida. Pero la película con la que me quedaría es Der Suuzala. De Kurosawa. Maravillosa. Es una película que captura como pocas el amor a la naturaleza. Desde una perspectiva conservadora. Porque es oficial, era zarista, no era bolchevique.
Dersu Uzala. Y que tiene una moraleja muy interesante sobre las acciones, las consecuencias no pensadas de nuestras acciones. Porque acordaros de cómo acaba Dersu Uzala. A ver, expliquemos que Dersu Uzala... Es que digo por no reventar la peli, pero si os acordáis cómo acaba el pobre... Contemos el principio. Es la historia de la relación entre un hombre moderno, que es ese... Vladimir Arseniev. Ese oficial zarista, y un cazador que ha vivido toda su vida en la naturaleza, dialogando con ella. O sea, es decir, y sin embargo es un cazador. O sea, es una persona. Y cómo buscan a un tigre siberiano, que es el animal mitológico, ¿no?, que les permite trabar una amistad. Y esos dos hombres, con la naturaleza como vehículo de comunicación, entran en comunión. Porque la naturaleza hace que podamos entrar en comunión con un afgano, con un chino, con un australiano, o con un ucraniano, o con un ruso incluso, ¿no? Oikos medio, ¿no? El medio para comunicarse. Decías antes, la madre, ¿no? La familia, Ana Iris, Delibes, la literatura, Dersu Uzala. Yo estos días he pensado mucho de dónde está el perímetro de mi comunidad moral. La comunidad moral, la polis, en el mundo moderno muchas veces se te evita tener que poner tu cuerpo a delimitar las fronteras de tu comunidad moral. Pero es verdad que solo es ante el conflicto cuando tu comunidad moral queda predeterminada, o sea, queda clara. ¿Eres capaz de poner tu cuerpo para defender la frontera de tu comunidad moral frente a una alteridad, frente a un otro? Hoy muchos estamos viendo esas imágenes y decimos, ese hombre que se subió en esa furgoneta tenía clara cuál es la frontera de su comunidad moral. Y yo llevo meses preguntándole a la gente que se sentaba aquí que si serían capaces de llevar a mis hijos a morir por las Islas Canarias, porque muchas veces no nos damos cuenta de que la enorme suerte que hemos tenido como chicos 2000, como personas que han vivido en un entorno absolutamente pacificado, de costumbres benevolentes y de bienestar material y de opciones y de futuros, ¿no? Vuelve un futuro más robusto, porque siempre vuelve, el reloj de la historia siempre se vuelve a poner en marcha, y seguramente antes que después vamos a volver a tener que delimitar las fronteras de nuestra comunidad moral. Y para eso es esencial, para mí, que también el hogar que construyamos merezca la pena. ¿Por qué? Porque vamos a volver a necesitar afianzarnos en torno a un sitio en el que tengamos ganas de vivir nosotros y nuestros hijos. Señores, un placer. Lo mismo. Hasta la semana que viene.